Hola, muy buenas tardes. El equipo conformado por Miguel Boté, Abril Mercado y Yaira Mendoza les presentará el tema de nasales. Comenzaremos con la anatomía nasal. La cavidad nasal humana está separada en la línea media por el tabique, lo que crea dos conductos nasales fisiológicamente distintos, con las fosas nasales en el extremo anterior y la coana en el posterior. Cada conducto nasal puede dividirse a su vez en tres cornetes o conchas. Las dimensiones de la cavidad nasal son 12 a 14 centímetros de largo. Muestra una superficie de 150 centímetros cuadrados y un volumen de 16 a 19 mililitros. Todo el conducto está recubierto por epitelio ciliado columnar pseudoestratificado que puede separarse en tres regiones principales: el vestíbulo nasal, la región respiratoria y la región olfatoria. Comenzando con el vestíbulo nasal, este contiene numerosos vellos que contribuyen a la función de filtro de la nariz, filtrando las partículas grandes inhaladas. Para garantizar una deposición satisfactoria del fármaco dentro de las cavidades nasales empleando un aerosol nasal, el tamaño medio típico de la partícula debe de ser de 30 a 120 micrómetros. Las gotas más grandes tienden a depositarse en la parte delantera de la nariz, mientras que las partículas más finas pueden penetrar más lejos con el riesgo de depositarse en los pulmones. Posteriormente, la región respiratoria es altamente vascularizada. Constituye la principal y mayor área de absorción de fármacos en la cavidad nasal y supone la mayor parte de la cavidad nasal. Se divide en cornetes superior, medio e inferior. Esta zona está compuesta de células cubiertas de microvellosidades que incrementan significativamente el área superficial total. Y por último, la región olfatoria. Esta presenta un pequeño porcentaje de la superficie total de la nariz, alrededor de menos del 10%. Casi toda la totalidad de la cavidad nasal está recubierta de una capa mucosa cuya función es proteger a las estructuras. Está compuesta de agua, sales, mucina, inmunoglobulinas, lisosimas, lactoferrina, albúmina y lípidos. El moco nasal es ligeramente ácido, con un valor de pH fisiológico de 5.5 a 6.5. Tiene una pequeña capacidad como tampón químico y el moco tiene una carga eléctrica negativa. Por otro lado, el aclaramiento mucociliar es un mecanismo de defensa de la cavidad nasal. Este mecanismo despeja el moco y las sustancias adheridas a la mucosa, como pueden ser patógenos, partículas y xenobióticos, y los drena hacia la nasofaringe para su eventual descarga en el tracto gastrointestinal. En cuanto a la filtración, el cornete inferior modifica la dirección y la velocidad del flujo de aire durante la respiración. La velocidad del flujo laminar de aire pasa a ser de 2 a 3 metros sobre segundos y se convierte en un flujo turbulento, lo cual favorece el choque de partículas con las paredes, así como la deposición de estas partículas arrastradas con el aire inspirado. Los cilios presentes en esta zona hacen avanzar la capa mucosa hacia la nasofaringe a una velocidad media de 6 milímetros por minuto, provocando así el aclaramiento. Los nervios olfatorios se encuentran mayoritariamente en el epitelio olfatorio, así como en el cornete medio, aunque con menor densidad. Las ramas oftálmicas inervan en su mayor parte la zona anterior de la nariz, mientras que las ramas maxilares inervan las regiones posteriores y también regiones del epitelio olfatorio. El nervio trigémino es capaz de modular la actividad olfatoria mediante la liberación local de péptidos o mediante mecanismos reflejos, como alteración de la permeabilidad, del flujo de aire o de las propiedades de la capa mucosa, para reducir la exposición a posibles agentes nocivos. En cuanto al sistema vascular, la membrana mucosa de los meatos, los senos nasales y del septum están irrigados por ramas de la arteria oftálmica y maxilar, mientras que la parte del septum de la región del vestíbulo está irrigada por la rama labial superior de la arteria facial. Los cornetes están altamente vascularizados y presentan anastomosis arteriovenosas que permiten la derivación y el estancamiento de sangre, que es responsable de los procesos de congestión y descongestión nasal. En cuanto a la fisiología de la nariz, es importante recalcar el mecanismo de transporte directo de la nariz al cerebro.
Este mecanismo no está bien definido, pero existen evidencias de que son las vías de los nervios olfatorio y trigémino los que conectan la nariz con el cerebro y la médula espinal. También hay mecanismos en los que intervienen los vasos sanguíneos, el líquido cerebroespinal y el sistema linfático para el transporte de moléculas desde la cavidad nasal al sistema nervioso central. Según investigaciones, lo más probable es que sea una combinación de varias vías de transporte. Sin embargo, uno de los mecanismos predomina sobre el resto en función de la formulación, de las propiedades fisioquímicas del fármaco y del aparato utilizado para la administración nasal. La ruta de los nervios olfatorios se inicia en el cerebro y finaliza en la cavidad nasal, en el neuroepitelio olfatorio, mientras que la ruta trigeminal se inicia igualmente en el cerebro, pero esta finaliza en el epitelio respiratorio. Estas son las únicas porciones del sistema nervioso central que están externamente expuestas. Se han propuesto dos mecanismos. El primero es el mecanismo intracelular. Este es un proceso lento en el que existe transporte axonal y puede tardar horas desde que se depositan los fármacos en la cavidad nasal hasta que llegan al bulbo olfatorio. Consiste en la endocitosis del fármaco por las neuronas del neuroepitelio olfatorio. Después, el mecanismo extracelular. Estas rutas solo requieren de unos pocos minutos hasta 30 minutos para alcanzar el cerebro desde el depósito del fármaco en la cavidad nasal, y a su vez esta se divide en dos. La primera ruta, los fármacos atraviesan las uniones entre las neuronas olfatorias del neuroepitelio olfatorio y son transportados al bulbo olfatorio. Son transportados a otras zonas del cerebro al entrar a través de canales perivasculares e impulsados por el pulso arterial. En la segunda, los fármacos administrados son transportados a lo largo del nervio trigémino para acabar atravesando la barrera hematoencefálica. Asimismo, los fármacos pueden acceder al sistema nervioso central por rutas en las que intervienen el sistema linfático y el líquido cefalorraquídeo, en la que existe una conexión directa del sistema linfático, nasal, líquido cefalorraquídeo y espacio subaracnoideo, que no solo permite el acceso directo al sistema nervioso central, sino que la distribución del fármaco a otras zonas de este mismo. Ahora hablaremos de la vía de administración nasal como tal. A manera de introducción, la vía oral es tan antigua como la humanidad misma. Esta fue la primera ruta o vía identificada por los seres humanos para hacer llegar sustancias al organismo con fines terapéuticos o medicinales. Se cree que probablemente al mismo tiempo la aplicación tópica de ciertas sustancias y la inhalación de humo o vapores fueron descubiertas y empleadas por la humanidad como remedios para sus afecciones. Las inyecciones utilizadas para la administración de medicamentos data del siglo XVII, pero su origen se remonta a la prehistoria, en la que a las armas, como las flechas envenenadas, eran usadas para introducir sustancias en el cuerpo. Las distintas vías de administración que hemos estado conociendo son empleadas según las características de la vía como tal, el tiempo que le toma al fármaco generar un efecto sistémico o el efecto esperado, el nivel del efecto, lo fácil de la administración, entre otros factores. Son los que determinan que se usen más algunos u otros para ciertos propósitos en específico. Desde hace algunos años, gracias a los avances que ha habido en el conocimiento del cuerpo humano, la administración de medicamentos por las mucosas del cuerpo han reemergido como una propuesta alternativa para la administración de medicamentos así como de vacunas. La vía nasal ha sido usada convencionalmente para administrar medicamentos de acción local, para el tratamiento de enfermedades alérgicas, congestión e infecciones respiratorias, pues esta vía de administración permite ejercer una acción local sobre la fosa nasal más rápidamente que si el medicamento se utilizara vía sistémica. Sin embargo, desde la última década esta vía se ha convertido en un foco y objeto de investigación para la administración de fármacos, así como de vacunas, que tienen una acción sistémica. En esta exposición hablaremos sobre las ventajas que esta vía presenta, en lo que consiste esta vía, así como los desafíos que se conocen y con los que se luchan hasta el momento. La absorción en las mucosas. Ejemplos de mucosas son la nasal, la uretral y la vaginal. Por sus características anatomofisiológicas y a diferencia de los epitelios, estas son vías de gran absorción. Es importante una adecuada dosificación
para minimizar los efectos tóxicos que pueden desencadenarse tras el paso del fármaco a la sangre. A veces se recurre a esta vía para evitar las molestias de la administración parenteral o la inactivación en el tracto gastrointestinal. Un ejemplo de un fármaco que es administrado por esta vía es la calcitonina, la cual es el tratamiento para la osteoporosis posmenopáusica. La calcitonina de salmón viene envasada en forma de atomizador para usarse en la nariz. Se usa por lo general una vez al día, alternando las fosas nasales todos los días. La calcitonina de salmón se usa para tratar la osteoporosis en aquellas mujeres que han sufrido de menopausia por al menos 5 años y que no pueden o no desean tomar productos fabricados a base de estrógenos. La administración de fármacos por vía nasal es segura, efectiva y se ha utilizado como vía alternativa para la disponibilidad sistémica de fármacos restringidos a la administración intravenosa. Esto se debe a la gran superficie, la membrana endotelial porosa, el elevado flujo sanguíneo total, la evitación del metabolismo de primer paso y la fácil accesibilidad. Los mecanismos pueden ser instalados en la cavidad nasal con jeringas, cuentagotas, aplicando unas gotas a la vez o por atomización. Los fármacos se eliminan rápidamente de la cavidad nasal tras la administración intranasal, lo que da lugar a una rápida absorción sistémica del fármaco. El pH de la formulación del fármaco debe ser similar al pH fisiológico de la cavidad nasal, es decir, de 5.5 a 6.5, con el fin de disminuir la irritación y aumentar la absorción. La distribución del fármaco, la forma farmacéutica, la concentración y el volumen de administración son fundamentales porque la formulación ideal sería la que se pueda administrar en un volumen menor a 0.3 mililitros por cada fosa nasal. La ventaja de estos fármacos son que las membranas mucosas de la nariz son regiones altamente vascularizadas y por lo tanto los medicamentos administrados por esta vía pueden ser absorbidos rápidamente de forma sistémica. Otra ventaja es que su acción es más rápido que los administrados por vía oral. También su eficacia es comparable con la de la vía parenteral y tiene sus ventajas respecto a esta vía. Por ejemplo, este no es un método invasivo, tiene un menor riesgo de infección y mayor colaboración por parte del paciente. Por ejemplo, se puede usar en un paciente pediátrico. También tiene pocos requerimientos de personal calificado. Entonces, la vía nasal ofrece una superficie amplia, altamente vascularizada y relativamente fácil de permeabilizar, que permite evitar tanto la degradación gástrica como el metabolismo de primer paso hepático, y también presenta una baja influencia de las enzimas proteolíticas y del pH. En cuanto a las desventajas, se podría decir que la presencia de mediadores inmunitarios del tejido subepitelial de la nariz, que forman parte del mecanismo innato de protección, podrían dificultar la absorción del fármaco en la mucosa nasal, por lo que las formulaciones previstas deberían tener en cuenta algunas consideraciones para potenciar su efecto. En la siguiente tabla podemos observar una comparación de las ventajas y las limitaciones de la administración nasal. La cavidad nasal tiene una gran área de superficie para la absorción de fármacos. Se ha visto una mejor adherencia al tratamiento por parte del paciente. A través de esta vía se tiene una rápida obtención de niveles terapéuticos a nivel sanguíneo. También tiene una alta permeabilidad a través de membranas o fármacos lipofílicos. No presenta unas condiciones tan agresivas y evita el efecto de primer paso hepático. Presenta una ventaja que no posee ninguna otra vía de administración no invasiva, que es el acceso directo de fármacos al sistema nervioso central. Y como última ventaja tenemos que el contacto directo con tejidos linfáticos se puede utilizar para el uso de vacunas a través de la administración nasal. Entre las limitaciones se encuentran que solo se puede administrar un pequeño volumen, también el aclaramiento mucociliar, la degradación enzimática, la posible irritación nasal por el fármaco, las interferencias entre la absorción por congestión nasal, la baja permeabilidad para fármacos hidrofílicos y una variedad interindividual. Continuando con las presentaciones físicas de la administración nasal, primero tenemos a las gotas nasales, las cuales son las más simples de todas las formulaciones, pero presentan una baja precisión de dosificación,
pérdidas inespecíficas de dosis y un alto riesgo de contaminación. Después, los sprays nasales son mucho más precisos que las gotas, ya que al accionar el sistema se consiguen volúmenes y dosis de forma constante, pero también presentan el problema de pérdidas inespecíficas, al igual que las gotas nasales, debido al estado líquido de su formulación. Posteriormente, las suspensiones y emulsiones nasales. Estas son rara vez utilizadas en la administración nasal, pero actualmente se están utilizando para el desarrollo de nuevos sistemas de liberación, donde se utilizan suspensiones que contienen recursos nuevos como pueden ser liposomas, proliposomas, micelas, microesferas, nanopartículas, entre otros. Los geles nasales son materiales sólidos, semisólidos o fluidos que constan de dos o más componentes. Las características de su deformación y flujo dependen del polímero que lo componen, de su concentración y de su estado físico. La mayoría de estos presentan ventajas como puede ser un alto tiempo de residencia. La desventaja es que no pueden ser depositados fácilmente mediante dispositivos de liberación, y esto se resuelve a través del uso de geles de formación in situ y geles de viscosidad fluida. Los geles de formación in situ pueden ser aplicados mediante un spray, ya que en su estado inicial son líquidos y una vez en el organismo se produce el proceso de gelificación in situ dependiendo de factores como son la temperatura, el cambio de pH o la presencia de iones. Los geles fluidos son líquidos estructurados que contienen un polímero gelificante, produciendo una solución de polímero no gelificado que contiene partículas gelificadas, la cual puede ser liberada desde un spray. Y por último, los polvos nasales son una mezcla de principio activo y excipiente en estado pulverulento. El problema principal que presentan es la irritación en la mucosa nasal que producen, debido a que los componentes están en un estado seco y se humectan mediante el agua que forman los tejidos. Composición. Contienen ingredientes activos terapéuticos disueltos o suspendidos en soluciones o mezcla de excipientes, tales como preservativos, modificadores de viscosidad, emulsificadores y agentes buffer. ¿Qué se debe de incluir? Densidad, distribución de la partícula, solubilidad, contenido de solventes y calidad del microbiano. Color, apariencia, impuridades, forma de cristales, contenidos amorfos, perfil de impurezas y la calidad toxicológica. Se debe de incluir la composición cuantitativa de la fórmula unitaria del producto, especificando el nombre y la cantidad de cada ingrediente activo, así como el excipiente que pudiera contener. La principal composición de sprays nasales son antialérgicos, corticoides, antiinfecciosos, aguas de mar y descongestivos. En el caso de los sprays nasales son utilizados como descongestivos, cuyo principal ingrediente activo es la oximetosalina, acompañado de otros ingredientes inactivos como agua purificada, solución de cloro, alcohol, mentol, eucalipto, entre otros componentes. En el caso de los sprays nasales que contienen agua de mar, el agua de mar actúa de forma directa y efectiva en la nariz, en contra de toda la mucosa nasal acumulada, gracias a que ésta está compuesta de 100% de agua marina. ¿De qué está compuesta este tipo de agua? Principalmente de minerales, de calcio, de potasio, de magnesio. Y a través de estas aplicaciones se evita la conjuntivitis, la otitis, la rinitis, sinusitis y bronquitis, y es por ende que ha tenido un gran auge en el mercado de la farmacéutica. Controles. Generalidades. Durante el desarrollo de una preparación nasal cuya formulación contenga un conservante antimicrobiano, debe mostrarse la eficacia del conservante escogido, a satisfacción de la autoridad competente. Esterilidad. Las preparaciones nasales estériles se preparan utilizando productos y métodos que permitan asegurar su esterilidad y que impidan la introducción de contaminantes y el crecimiento de microorganismos. En la fabricación de preparaciones nasales que contengan partículas dispersas, se toman medidas para garantizar que el tamaño de las partículas esté inconvenientemente controlado y que es adecuado para el uso previsto de la preparación. En cuanto al ensayo y la conservación, cuando la preparación se califica como estéril en la etiqueta,
cumple el ensayo de esterilidad. Si la preparación es estéril, se envasa en un envase estéril, hermético y provisto de cierre de seguridad. Finalmente, en el etiquetado se indica el nombre de todos los conservantes antimicrobianos añadidos y, cuando proceda que la preparación es estéril, da seguridad. En el caso específico de aerosoles, la fabricación de medicamentos presurizados para inhalación con válvulas dosificadoras exige algunas disposiciones especiales debido a la naturaleza particular de esta forma farmacéutica. En primera instancia, el material de empaque. Se emplean envases de vidrio, plástico o metal, o una combinación de estos materiales. Los envases de vidrio deben de proporcionar seguridad y resistencia a la presión y a los golpes. Se pueden emplear plásticos para recubrir los envases de vidrio y obtener una mayor seguridad, o, en el caso de envases metálicos, para mejorar la resistencia a la corrosión y la estabilidad de la formulación. Paso número 2. Métodos de fabricación y llenado. Existen actualmente dos métodos comunes. El primero es un sistema de dos fases conocido como llenado a presión. Se hace una suspensión del principio activo en un propelente de elevado punto de ebullición. Se introduce la dosis en el recipiente, se ajusta la válvula y se inyecta a través del vástago de la válvula el propelente de menor punto de ebullición para completar el producto terminado. La suspensión del principio activo en el propelente se mantiene fría para reducir las pérdidas por evaporación. En el caso del proceso de una fase, se suspende el principio activo en una mezcla de propelentes y se mantiene a alta presión y o a baja temperatura. A continuación se llena directamente el recipiente con la suspensión de una sola vez. Paso número 3. Producción y calidad. Las válvulas dosificadoras de los aerosoles son un dispositivo de ingeniería más complejo que la mayoría de los componentes farmacéuticos. Las especificaciones, la toma de muestras y los ensayos se deberán tener esta consideración presente. Es de especial importancia la auditoría del sistema de garantía de calidad del fabricante de la válvula. Todos los fluidos, por ejemplo, propelentes líquidos o gaseosos, se filtrarán para eliminar las partículas de un tamaño superior a las 0.2 micras. Es recomendable una filtración adicional, cuando sea posible, inmediatamente antes del llenado. Los recipientes y las válvulas deben limpiarse utilizando un procedimiento validado adecuado al uso del producto a fin de garantizar la ausencia de cualquier contaminante como los adyuvantes del proceso de fabricación, por ejemplo los lubricantes o contaminantes microbiológicos indebidos. Tras la limpieza se mantendrán las válvulas en recipientes cerrados y limpios y se tomarán precauciones para no introducir contaminación durante el manejo subsiguiente, por ejemplo, a la hora de tomar muestras. Se enviarán los recipientes a la línea de llenado en condiciones de limpieza o se limpiarán en la línea inmediatamente antes del llenado. Cuando se utilice un proceso de llenado en dos fases, será necesario garantizar que ambas fases tienen el peso correcto para conseguir la composición adecuada. A este fin, a menudo es conveniente controlar el 100% de peso en cada etapa. Los controles después del llenado garantizarán la ausencia de fugas indebidas. Todo ensayo de fugas se realizará de forma que se evite la contaminación microbiana o la humedad residual. Preparación. Durante el desarrollo de un nuevo producto farmacéutico se siguen estrategias para aumentar la biodisponibilidad de los péptidos y proteínas. Una de ellas es la incorporación de excipientes que promuevan la absorción, aumenten el tiempo de residencia del fármaco en la cavidad nasal e inhiban la degradación enzimática. También es importante una adecuada selección de excipientes que eviten la contaminación microbiológica y garanticen la estabilidad de la proteína en la formulación. ¿Qué factores se toman en cuenta al realizar un medicamento nasal? Comenzando por los factores anatómicos y fisiológicos. Cuando un fármaco se administra por la vía nasal, normalmente una parte de la formulación se remueve por el aclaramiento mucociliar, que la traslada hacia la nasofaringe y de ahí al tracto gastrointestinal, donde se elimina. En dependencia de las características físico-químicas del fármaco y del sitio de su deposición, este puede seguir varias vías. Existen evidencias de que los principios activos de bajo peso molecular y con características hidrofóbicas poseen elevados niveles de absorción sistémica o paso al torrente sanguíneo en la región respiratoria.
Las macromoléculas hidrofílicas como proteínas y péptidos, en ausencia de promotores de absorción, presentan una biodisponibilidad muy baja. Las macromoléculas con un peso molecular inferior a los 600 daltons y características lipofílicas pueden atravesar la barrera hematoencefálica e incorporarse al líquido cefalorraquídeo y a los tejidos del sistema nervioso central. La aplicación intranasal de fármacos permite su rápida incorporación a la circulación sistémica, atravesando el epitelio nasal y penetrando los capilares de tejido submucosal. El movimiento generado por la bomba perivascular puede promover una rápida distribución de las moléculas terapéuticas en el cerebro. En cuanto a las barreras que pueden limitar la absorción de proteínas y péptidos, el factor más importante que limita la absorción de fármacos polares y específicamente de moléculas de alto peso molecular como péptidos y proteínas es la baja permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Las macromoléculas pueden atravesar el epitelio nasal mediante difusión pasiva o endocitosis, aunque en cantidades muy limitadas y en un tiempo relativamente prolongado. Otro factor que incide es el rápido aclaramiento mucociliar, de especial relevancia en este tipo de biomoléculas que no atraviesan fácilmente el epitelio nasal. Las formulaciones nasales líquidas y polvos que no tienen incorporados mucoadhesivos se aclaran por esta vía entre 15 y 20 minutos. El tercer factor que interviene, aunque en menor grado, es la posibilidad de la degradación enzimática en el lumen del epitelio nasal, donde hay exopeptidasas que actúan sobre los enlaces de nitrógeno y de carbono. En cuanto a los factores físicos y químicos, el peso y tamaño molecular, la solubilidad y la lipoficidad son determinantes en la absorción de los agentes terapéuticos. La biodisponibilidad de fármacos con una masa molecular superior a 1 kilodalton puede estar determinada por su peso molecular y por otras propiedades físico-químicas, tales como el peso molecular, la hidrofobicidad e hidrofilidad y finalmente la estabilidad físico-química. Otros factores a tomar en cuenta son los farmacéuticos, comenzando por la forma farmacéutica. Las soluciones acuosas para administración nasal son la forma farmacéutica más ampliamente utilizada, a pesar de su rápido aclaramiento. Existen formulaciones de soluciones oleosas, suspensiones, emulsiones, geles, polvos nasales y otros sistemas de liberación de fármacos más novedosos como los liposomas, las microesferas y las nanopartículas. Sin embargo, estos son limitados, tanto los informes para emulsiones y ungüentos. Las formulaciones de polvo se presentan en combinaciones con bioadhesivos y su mayor limitación está asociada a un mayor nivel de irritación a la mucosa nasal. Las formas novedosas de administración de fármacos, como las microcápsulas, liposomas y microesferas, aíslan el ingrediente farmacéutico activo del exterior, al incorporarlo en una matriz polimérica o lipídica para su liberación de forma controlada. En cuanto al volumen de administración, el volumen de sustancias que se pueden administrar en la cavidad nasal se limita por su anatomía y tamaño, que pueden ser entre 50 y 250 microlitros, y la cantidad óptima está entre 100 y 150 en cada fosa nasal. Si se presenta un exceso de sustancias, se drena rápidamente hacia la nasofaringe y se eliminan en el tracto gastrointestinal. El pH y la capacidad tamponante. Para evitar la irritación nasal y las infecciones, se debe de ajustar el pH de la formulación a administrar entre valores de 4.5 y 6.5. Valores de pH fuera de estos rangos causan daños irreversibles a la mucosa nasal. Para seleccionar el tampón más adecuado se debe garantizar la solubilidad y estabilidad del fármaco, pero principalmente el mantenimiento de la integridad de la mucosa nasal. La osmolaridad. Las soluciones ligeramente hipertónicas e isotónicas causan daños mínimos a la mucosa nasal, mientras que las soluciones hipotónicas le causan daños irreversibles. Se acepta que la osmolaridad esté entre 290 y 500 para el suministro de medicamentos por vía nasal, aunque se prefiere formular en valores cercanos a los 306. Preservativos antimicrobianos. Las formulaciones nasales usualmente contienen preservos. Numerosos estudios in vitro e in vivo han administrado por vía nasal como preservos el cloruro de benzalcoíno, clorobutanol, parabenos y ácido benzoico. En general se prefieren formulaciones sin preservos, pues estos son los compuestos más relacionados con la presencia de irritación y rinitis alérgica después de un tratamiento prolongado.
Los estabilizantes de proteína son utilizados para mantener la estabilidad biológica de las proteínas durante su producción, almacenamiento y transporte. Se emplean agentes estabilizantes como azúcares y glicoles, antioxidantes, surfactantes y polímeros. Otros factores farmacéuticos a tomar en cuenta son los polímeros bioadhesivos. Generalmente los polímeros prolongan el tiempo de retención en la cavidad nasal por ese efecto y aumentan el tiempo de contacto entre la proteína y la mucosa nasal al contrarrestar el aclaramiento mucociliar. De esta forma interactúan menos el ingrediente farmacéutico activo y las enzimas muconasales. Los promotores de absorción. Se requiere incorporar excipientes que actúen como promotores de la absorción para garantizar la permeabilidad de la mucosa nasal a estas macromoléculas hidrofílicas sin causarle daño. Finalmente, los dispositivos de administración. La forma de administración y el dispositivo empleado también influyen en la absorción farmacéutica. Las gotas nasales son los sistemas de dosificación más simples, pero tienen la limitación de que no se pueden medir con exactitud las dosis administradas, por lo que en ocasiones pueden presentar una sobredosis. En ausencia de agentes mucoadhesivos, el medicamento se drena rápidamente de la cavidad nasal. Los dispositivos de atomización nasal, como el spray nasal, garantizan una dosis más exacta del fármaco por tener válvulas de dosificación. Almacenamiento. Evitar que la punta del cuentagotas toque la superficie de la mucosa para no contaminarlo. Utilizar los frascos abiertos durante un mes si no se indica lo contrario o aparecen cambios de color o precipitados en la forma líquida. Mantener el medicamento en sus envases originales, bien cerrado en un lugar fresco, seco, protegido de la luz y de la temperatura indicada del envase, que puede ser a temperatura ambiente, en la nevera, en una nevera en la puerta lateral y nunca pegado a las paredes, ya que corre riesgo de congelación. Para evitar olvidos, es útil guardar juntos, en su envase original, los medicamentos que requieran la misma conservación y que se vayan a administrar a la misma hora. No mezclar los medicamentos, asegurarse de que el medicamento no ha sobrepasado la fecha de caducidad que pone en el envase. En envases multidosis, apuntar la fecha de apertura en el cartonaje y tenga en cuenta el periodo de validez una vez abierto. No lo use pasado este tiempo. En cuanto a los envases monodosis, no se recicle el sobrante para otra aplicación, ya que son estériles y se contaminan. Deposite los medicamentos caducados en una oficina de farmacia, hospital o punto SIGRE más cercano. Evitar tirarlos a la basura o por el desagüe. Técnicas de administración. A continuación, lo que voy a hacer va a ser escribir el procedimiento que hay que seguir para aplicar un medicamento vía nasal. Primero hay que verificar la prescripción del médico y la ausencia de alergias, informar al paciente el procedimiento y solicitar su consentimiento. Hay que realizar higiene de las manos con un jabón antiséptico o en su lugar utilizar una solución hidroalcohólica. Hay que preparar el material y trasladarlo al paciente, lo cual consiste en verificar que sea el medicamento prescrito, que él sea el paciente indicado, la dosis, la vía, la hora correcta y la fecha de caducidad. Una vez abierto el medicamento, este será de uso personal del paciente. Hay que garantizar su privacidad, colocarse los guantes, verificar el nombre del paciente in situ y mediante la pulsera identificativa, ayudar al paciente a colocarse en posición supina y con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Hay que pedir al paciente que sesione la nariz suavemente, a menos que esto esté contraindicado. Hay que pedir al paciente que respire por la boca durante la administración de la medicación intranasal y después procederemos a administrar la medicación, la cual dependerá y cambiará dependiendo de la forma farmacéutica. Para las gotas nasales, para esta hay que levantar ligeramente la punta de la nariz del paciente. Hay que instilar las gotas 1 centímetro por encima de las narinas, dirigiéndolas hacia la línea media del cornete superior. Hay que mantener la cabeza del paciente inclinada hacia atrás después de la instilación durante unos 5 minutos. Por último, ofrecer papel al paciente para que retire los restos de la medicación que queden fuera de la nariz, pero sin que se suene. Para la suspensión para la pulverización nasal, hay que introducir el cartucho del medicamento según instrucciones del fabricante. Introducir el pulverizador nasal en una narina y tapar la fosa nasal contraria con otra mano. Indicar al paciente que realice una inspiración profunda y al mismo tiempo realice una compresión en el centro del envase de forma enérgica para que salga la nebulización.
mantenga el envase en posición vertical y realice una aplicación en cada fosa nasal. Hay que pedir al paciente que exhale por la boca y que mantenga la cabeza hacia atrás o vertical durante 5 minutos. Para el gel o pomada nasal, hay que aplicar una pequeña cantidad en cada fosa nasal y procurar una distribución uniforme, para lo que se aconseja un masaje externo. Una vez aplicada la medicación nasal, hay que indicar al paciente que no debe sonarse durante los 5 minutos posteriores de la administración. Hay que observar la respuesta a la medicación y dejar al paciente en una posición cómoda y adecuada, permitiendo fácil acceso al timbre y a sus objetos personales. Hay que recoger el material, retirar los guantes y realizar un lavado de manos con un jabón antiséptico o bien utilizar una solución hidroalcohólica. Por último, hay que enseñar al paciente o al cuidador familiar a determinar la respuesta del medicamento, a que no debe compartir con nadie el cuentagotas ni el nebulizador que utilice, a sonarse suavemente antes de la administración del medicamento, a respirar por la boca mientras lo administra y a explicar que es normal que después de la administración puede ser que note el gusto del medicamento. Por último, registrar medicamento administrado, dosis, hora, la respuesta del paciente y firmar. Los usos preferenciales de la vía de administración nasal. Por sus características y lo que hemos comentado, es muy útil para la aplicación de fármacos en pacientes con alteraciones orales, con diarrea o que no cooperen. Además, es una potencial vía directa al sistema nervioso central. La vía de administración intranasal puede ser adecuada para pacientes que requieren analgesia, sedación, ansiolisis, tratamiento de convulsiones, manejo de hipoglucemia y la reversión prehospitalaria de opiáceos y benzodiazepinas. Es más eficaz que la vía intramuscular en pacientes obesos. Las concentraciones terapéuticas de fármacos en el líquido cefalorraquídeo se alcanzan rápidamente, haciendo que la vía intranasal sea muy eficaz. Las concentraciones terapéuticas se alcanzan rápidamente en el líquido cefalorraquídeo, muchas veces más rápido que con la vía intravenosa, haciendo la vía intranasal un método muy eficaz de administración, especialmente para los medicamentos con acción central, como los sedantes, anticonvulsionantes y opioides. Por dar algunos ejemplos, la acción de los esteroides intranasales es superior a los esteroides orales y antihistamínicos para aliviar los síntomas típicos de la rinosinusitis aguda y crónica en adultos, adolescentes y niños. Otros medicamentos que también se utilizan mediante la vía nasal con efectividad incluyen los tratamientos para la migraña, en la cual se usa dihidroergotamina, sumatriptán, somitriptán, entre otros ejemplos. En la osteoporosis, como le había comentado, la calcitonina y como un ejemplo de vacuna, la que es contra la gripe. Por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención. En dado caso de que tengan alguna duda, este es el momento de realizarla.